muchas gracias por asistir a esta convocatoria de rueda de prensa en el día de hoy, 9 de octubre de 2023. Es un día que casualmente coincide con la rueda de prensa que se hizo hace exactamente 8 meses en este mismo hotel y en este mismo lugar por parte de don Felipe Moreno y de su abogado don Andrés López. Quiero decir, antes de nada, que comparezco hoy aquí. También me acompaña mi hijo Mario, al que quiero darle las gracias por su ayuda inestimable, del cual también me siento orgulloso, y por eso para mí es un placer que esté aquí junto a mí. Aparte de licenciado en Derecho, es experto en Derecho Deportivo, no es que lo quiera vender, ¿no? Pero aquí está conmigo y quería decírselo también. Bueno, quería decir, comparezco hoy ante todos ustedes en mi propio nombre de derecho, es decir, sin representar a nadie más que a mí mismo, como cuarto accionista del Real Murcia. Bueno, para algunos puede tener más o menos importancia o más o menos relativa en virtud del número de acciones, etcétera. Pero yo me siento realmente como un accionista de base más, como un murcianista más, y por eso es la convocatoria y por eso es lo que les quiero transmitir a ustedes. Vamos a recordar, en principio, en un par de minutos como mucho, y brevemente, esa rueda de prensa a la que hacíamos alusión hace unos instantes en relación con lo que pasó aquí hace 8 meses exactamente. ¿Vale? Vamos a oír solo unos par de minutos y a continuación seguimos con cuestiones. Yo me encuentro capacitado para sacar el Murcia adelante económicamente también. Y me comprometí ayer ante notario a poner de aquí al 30 de junio 5 millones de euros y a partir del 30 de junio de estudiar qué hace falta para seguir cumpliendo mes a mes o trimestral o el acuerdo que lleve don Andrés con las administraciones, que si hay que poner hasta los 10 que teníamos pensado poner los dos en su momento, yo estoy capacitado para poder ponerlo yo solo, ¿sabes? De momento los 5 que hagan falta para poner esto derecho este año, y luego si hay que seguir poniendo, no hay ningún problema, sinceramente. Podemos seguir trabajando. Quiere peleas, solamente lo único que pide es hecho un acto irrevocable de 5 millones de euros, ahí está el talón, daría depositado en la notaría, y si el accionariado de Murcia en la asamblea que se va a plantear considera que debe de entrar, los 5 millones de euros se donarán de forma efectiva. Si el 30 de junio, al finalizar la temporada, el accionariado sigue queriendo que él continúe habiendo acreditado el pago de los 5 millones de euros, él se compromete a aportar otros 5 millones. Si los accionistas deciden que no entra en el club, no pasa nada. Él se queda con su conciencia tranquila, ha dado su palabra y nadie podrá decirle nunca que su compromiso de poner ese dinero no lo ha hecho. Su compromiso está ahí, los pone, en junio otros 5 si hacen falta, los pone, y nadie podrá decir que su compromiso del minuto 1 lo ha cumplido. Él no lo ha dicho, pero yo quería aclararlo porque creo que es un dato fundamental para comprobar la personalidad de esta persona. Es un dato que quiero que quede ahí, y los documentos están ahí. Documento notarial irrevocable. Es decir, no cabe la posibilidad de que si entra al club no los pueda pagar. Y de hecho, en los 15 años que estoy con él, no han cumplido en su vida una palabra que haya dado a él. Bien, hasta aquí el resumen. Por supuestísimo que es una acotación muy importante de todo el contenido de la rueda de prensa. Obviamente no se puede reproducir en su integridad porque aparte no tenemos tiempo material para eso, pero como aparte de lo que ustedes han podido oír, también se hacía referencia en esa misma rueda de prensa pues a frases o a promesas como que yo cumplí mi pacto y yo he cumplido mi pacto con Mauricio García de la Vega, que ya no es un problema para el Real Murcia, se ha terminado el problema judicial del Real Murcia. En realidad, en relación con esto solo diré que me parece que se ha terminado el problema judicial, pero no para el Real Murcia, sino para don Mauricio García de la Vega, porque todos ustedes saben que no hace tantas fechas el Real Murcia ha renunciado a la acción penal que se había interpuesto contra dicho señor. No sabemos a cambio de qué, no sabemos si hay alguna otra contraprestación,
pero lo cierto es que ese peso que tenía el señor de la Vega, pues ahora mismo ya no lo tiene. Y sin embargo el problema judicial del Real Murcia continúa vigente en esa materia. Pero no me quiero entretener aquí. También se habló, por ejemplo, y se negó a preguntas de algunos de los comparecientes hoy en relación con el Fútbol Club Cartagena. Él decía que conocía la ley, que por supuesto no podía ser presidente o ser accionista de dos sociedades anónimas deportivas al mismo tiempo, porque eso sería un incumplimiento de la ley, etcétera. Bueno, son temas que no podemos tratar en esta hora de prensa porque sería muy extensa, pero que indudablemente todavía están ahí pendientes y antes o después pues tendremos tiempo de formularlos debidamente. Lo que nos trae aquí hoy son los incumplimientos que desde mi punto de vista son más graves en relación con la promesa que hizo don Felipe Moreno ese día 9 de febrero de 2023, es decir, exactamente hace 8 meses. Y ese incumplimiento más grave desde mi punto de vista tiene que ver con dos cuestiones. Una, él afirma, como acaban de oír ustedes, que se encuentra capacitado para sacar adelante económicamente al Real Murcia. Bien, ante las cuentas que acaban de presentar y formular el Consejo de Administración y las soluciones que se proponen tanto en el informe de gestión que se acompaña como en el plan o el informe de viabilidad que se acompañan a las mismas, entenderán ustedes que esa capacidad que él decía de tener o disponer para sacar adelante al Real Murcia económicamente habrá que ponerla en duda cuando mínimo. Pero también quiero hacer hincapié en una segunda falta de cumplimiento, y es a su compromiso. Él decía que se había comprometido, y su propio abogado después lo ratifica, primero ante notario a entregar antes del día 30 de junio 5 millones de euros en un pagaré que mostró, que decía irrevocable, etcétera, etcétera. Bueno, tardó en cumplir, pero vamos a darlo por hecho que se cumplió esa parte. Pero luego hay una segunda parte que también dice, y es muy evidente ante el sonido, ante el vídeo que hemos expuesto, es que él señala que a partir del 30 de junio, si fuera necesario, pondría otros 5 millones de euros y su propio letrado después ratifica esa misma cuestión y dice, si es necesario y Murcia necesita esa aportación económica extra, no hay ningún problema. Literalmente dice, me comprometo ante el notario. Y luego, si hay que seguir poniendo, pues otros 5 millones, pues se ponen hasta los 10 millones, que eran los primeros 10 millones que él había pactado con don Agustín Ramos para poner entre los dos 5 y 5. Y decía, no, yo puedo solo y no habría ningún problema en que yo los pusiera. Y además dijo, y yo entrecomillado, sinceramente lo digo, esos 5 millones de la segunda parte, que yo sepa, desde el 30 de junio todavía no se han hecho efectivos. De hecho, si se hubieran hecho efectivos, es posible que no existiera esa causa de disolución que ahora mismo esgrime el Consejo de Administración para calificar la situación en la que se encuentra el Murcia económicamente como justamente de disolución de la propia entidad. En otra entrevista que se realizó, creo que fue al propio señor Cervantes, que nos acompaña por aquí, llegó incluso a demostrar y a exhibir un certificado bancario de la Caixa, quiero recordar que era la entidad, donde se decía, aquí tengo una acreditación fehaciente por parte del director de la entidad en la que tengo un saldo medio, House La Fuente, pero mejor dicho, tiene un saldo medio superior a los 10 millones, por tanto tengo capacidad económica de sobra para cumplir mi promesa. Pues bueno, si no me fallan las cuentas, y creo que no me fallan, las aportaciones del señor don Felipe Moreno, pues no llegan, no alcanzan a esa segunda parte, esos segundos 5 millones, hasta los 10 millones que se había comprometido. No están puestos. Y él decía que si hubiera sido necesario, o si fuera necesario, se pondrían esos 5 millones adicionales que no ha puesto. Y sin embargo, ¿qué es lo que ha hecho él y su grupo de asesores que ayudan, ¿no?, en estas tareas, imagino, porque él siempre dice que no entiende mucho de cuentas, etc.? Pues el Consejo de Administración ha convocado una Junta General Ordinaria y Extraordinaria para mañana, a las 7 de la tarde, para someter a la consideración de los accionistas la aprobación de esas cuentas formuladas por el Consejo de Administración, cuentas referidas al ejercicio 2020-2023.
efectivamente se puede comprobar en esas cuentas que él ha aportado que no existe ni siquiera el compromiso, porque se puede haber reflejado en la memoria, por ejemplo, de hacer esa aportación extraordinaria de esos 5 millones, las cuentas se cerraron a 30 de junio, pero sí podía haber contenido ese compromiso de haberlo realizado y no lo ha hecho. También podía haber adquirido el compromiso o podría haber contabilizado de distinta forma determinadas partidas que ahora les detallaré y no lo han hecho. Y yo lo sitúo a él como máximo representante y por tanto como máximo responsable del Consejo de Administración, por cuanto es el presidente del Consejo de Administración y consejero delegado de la entidad, según los propios estatutos y según la propia nota simple del registro mercantil que obra en dicho registro. Bien, en esta junta, que se va a celebrar mañana, yo quisiera poner en antecedentes parte el Consejo de Administración y a su cabeza don Felipe Moreno de que el Real Murcia está en causa de disolución por unas pérdidas del ejercicio anterior, 2022-2023, próximas, muy cercanas a los 2 millones de euros. Bueno, en principio es verdad que mucha gente, también a comentarios de otro compañero de ustedes, siendo una junta tan importante, porque se van a determinar efectivamente si los accionistas del Murcia están de acuerdo o no con esas cuentas, parece que no tiene demasiada trascendencia, no tiene demasiada repercusión en los medios o incluso en la sociedad murciana, incluso en los murcianistas, de la importancia real del contenido de esa junta. Y gran parte de la intencionalidad de esta rueda de prensa es justamente poner en preaviso a estos murcianistas, a estos accionistas y acreedores de la importancia real de esa junta que se celebra mañana, aparte de otras noticias de relevancia que por supuesto lo comentaré a continuación. Bien, decíamos, el Consejo de Administración, con su presidente a la cabeza, don Felipe Moreno, parte de que el Real Murcia está en causa de disolución. Claro, para llegar a eso, en virtud de la ley de las sociedades de capital, se necesita que la contabilidad arroje que hay unas pérdidas y esas pérdidas reducen el patrimonio neto por debajo de la mitad del capital social. Está aquí un poco el concepto técnico, pero hay que decirlo así porque es que es el que hay. Necesita, porque si no, no estaría en causa de disolución. Bueno, las cosas, a mí siempre mi padre me enseñó, mi madre también, que las cosas siempre hay que hacerlas bien, o lo mejor posible, ¿no? Todo lo que mejor se pueda hacer. Y la excelencia, por ejemplo, está por encima de todas las cosas. Da la impresión, y digo la impresión, y de ahora en adelante todo lo que diga tendrán que entender que lo digo supuestamente, probablemente, es posible que, porque no quiero atribuir hechos concretos a personas concretas que todavía no están acreditados ante la autoridad judicial y por tanto conocen ustedes la presunción de inocencia de que goza todo el mundo en nuestro derecho y en nuestra ciudadanía, y yo no voy a ser, como también abogado en ejercicio ya casi durante 30 años, el que vaya a contradecir ese principio, al contrario. Por esa presunción de inocencia, digo, a partir de ahora todo lo que diga será presuntamente o posiblemente o supuestamente porque habrá de ser acreditado ante la autoridad judicial. Pero hay dos formas de llegar a una contabilidad. Una persona puede partir de una necesidad, es decir, yo quiero llegar a la cima del Everest. ¿Qué tengo que hacer para la cima del Everest? Y hace una programación a la inversa, ¿no?, hasta que el recorrido inverso te llega a casa, ¿no? En este ejemplo, que me acabo de inventar, uno puede decir, yo tengo que obtener una causa de disolución del Murcia porque me interesa. Y ahora explicaré por qué le interesa a estos señores. Y para eso voy marcha atrás y voy recogiendo cada uno de los requisitos que se necesitan para alcanzar esa causa de disolución. Bien, hemos dicho que el primero de esos requisitos y fundamental es que haya un balance aprobado en una junta general de la entidad con fecha máxima de 6 meses anteriores a esa declaración, en el que se recojan unas pérdidas que evidentemente reduzcan el patrimonio neto a la mitad del capital social, como hemos dicho. Y entonces
Para alcanzar eso, nos vamos a centrar en 3 apuntes contables, o en 3 anotaciones contables, o en 3 recursos contables que se utiliza por parte del Consejo de Administración, presuntamente por parte de su presidente, don Felipe Moreno, para llegar a obtener ese resultado negativo que le permita acreditar esas pérdidas. Quiero denunciar desde este mismo momento la existencia de una presunta falsedad en la formulación de las cuentas anuales que han presentado el Consejo de Administración, estando a la cabeza don Felipe Moreno. ¿Por qué? Pues porque el señor Felipe Moreno y sus asesores parece que han trabajado mucho y además no se cansan de decirlo todos los días a todos los medios que quieren ponerle un micrófono. Estamos trabajando muchísimo, muchísimo, pero parece que más que trabajar muchísimo en interés del Real Murcia, el interés de sus accionistas o el interés de sus acreedores por solucionar los problemas reales, parece, supuestamente, están trabajando en beneficio exclusivo, único y propio del propio señor Moreno y de la empresa titular de sus acciones, que es Jaúl de la Fuente Sociedad Limitada. Y todo ello en perjuicio gravísimo de la propia entidad Real Murcia, a la que van a situar en una posición límite, jurídicamente hablando, de causa de disolución, y al mismo tiempo eso le va a permitir entrar a adoptar una serie de medidas que de otra forma no podrían adoptar. Me explico. Esa declaración de causa de disolución, es decir, la constatación de que el Murcia está en causa de disolución por estas pérdidas que yo le presento a ustedes en estos balances, en estas cuentas anuales, nos lleva a determinar necesariamente, y está en el informe de gestión, que todos ustedes han tenido acceso porque se ha presentado en todos los medios, que el Real Murcia está en causa de disolución. Y así se afirma en el informe de gestión que firma, por cierto, de forma extraña, don Higinio Pérez Mateos, por cuanto que yo sepa, no forma parte del Consejo de Administración, y un informe de gestión que se acompaña a las cuentas anuales debe estar firmado también por el Consejo de Administración, puesto que forma parte de las cuentas anuales, y la competencia de la formulación de las cuentas anuales es exclusiva del Consejo de Administración. Por tanto, no entendemos bien a qué se debe esa firma del señor Higinio, pero bueno, es el que aparece y ya imagino en su momento dará las explicaciones oportunas. Bien, creo, y estoy absolutamente convencido, y por eso le diré después la consecuencia de esto, que presuntamente don Felipe Moreno, junto con sus asesores, han urdido un plan, una maquinación, a través del cual elimine a todos los accionistas del club actuales, elimine toda la deuda privada, o gran parte de la deuda privada que existe en el club, y por tanto puedan alcanzar o puedan obtener lo que vulgarmente van a permitir la expresión, se dice obtener un pelotazo próximo a unos 15 millones de euros. Digo esto, como he dicho antes, y reitero, de forma presunta, de forma posible, probable, a expensas de lo que se acredita ante la autoridad judicial. No he hecho ninguna afirmación, he hecho una posibilidad que tendrá que acreditarse ante el juzgado, por supuesto. ¿Y esto qué significa? Pues significa que esa declaración, primero, esa aprobación del balance, nos lleva, tal y como está reflejado, nos lleva a una declaración de disolución. Esa declaración de disolución, conforme a la reforma de la ley concursal actual y la ley social de capital, les lleva al Consejo de Administración a adoptar una serie de medidas que son muy importantes. A iniciar un expediente de inicio de negociaciones con los acreedores, que todos ustedes conocen perfectamente, ya se ha puesto en marcha, para que los acreedores de Real Murcia digan y comuniquen al Consejo de Administración cuál es la cuantía de sus créditos y cuál es la calificación que ellos mismos hacen de sus créditos. Esto voy a hacer un paréntesis, y es que estaba tan contento don Felipe Moreno cuando se dictó el auto de cumplimiento del concurso, después de tantos años, ¿no?,
y muchos de ustedes decían, por fin estamos ya liberados de un concurso, por fin en Murcia se ha liberado de esas garras. Que de nuevo estos señores en 8 meses, la solución que ellos prometían, el compromiso que ellos ofrecieron para, o la capacidad que ellos decían tener para solucionar los problemas de Real Murcia, resulta que deviene en la capacidad para solucionar los problemas de Murcia, sí, pero en perjuicio gravísimo de sus accionistas. ¿Por qué? Porque después de este expediente de inicio de negociaciones con los acreedores, una vez se determine la cuantía de los mismos y la calificación de esos créditos, ya se ha iniciado provisionalmente un expediente judicial para la homologación de un plan de reestructuración futuro, que todavía no está aprobado, y ese plan de reestructuración futuro se compone de 2 grandes patas, de 2 grandes opciones, que son las que el Consejo de Administración llevará a cabo en el momento en que se apruebe el balance presentado a la Junta mañana mismo. En primer lugar, será la reducción hasta un 90%, se dice, del valor de los créditos que los acreedores del Real Murcia, que creían haberse salvado ya de la situación económica de que se había contado tanto tiempo de aquel concurso, aquel primer concurso, pues de nuevo el Consejo de Administración, presidido por don Felipe, le vuelve a pedir, no le debe a pedir el esfuerzo, es que se lo van a hacer directamente, sin pedirle permiso, supuestamente, reduciéndole su deuda en un 90%. A mí me van a permitir que cuente una anécdota que me refería una persona muy cercana al Real Murcia en los últimos años, además en un nivel muy importante de gestión, que me decía, no me puedo creer lo que estoy oyendo, porque no solo es que afecta a los acreedores, que ya en sí es grave, después de que todas las empresas murcianas que han suministrado a Murcia, que han sostenido a Murcia en todas sus necesidades, se vean abocadas a un segundo concurso, entre comillas, no es que sea probablemente un concurso, pero sí las medidas se equiparan al mismo, para perder todos sus créditos, prácticamente la totalidad de sus créditos, sino es que la segunda pata de ese plan de reestructuración será en su caso la llamada, que ya también se ha publicado en algunos medios, el llamado plan acordeón. Eso supone que el Consejo de Administración puede reducir el capital social, incluso por debajo del mínimo legalmente establecido, incluso llegar hasta 0, y lo explico. Reducir el capital social a 0 es que todos los accionistas que somos ahora mismo, o tales, tendríamos de la noche a la mañana el capital que cada uno ha puesto, desde 10 euros hasta mucho más dinero, todo ese capital se vería eliminado, anulado, de un plumazo. E inmediatamente esa operación acordeón lleva aparejada un incremento del capital social que se hace con cargo a unos activos que, mejor dicho, a unos créditos que ya están, de hecho en el plan, en el informe de gestión se dice, previsto para esa conversión, que son justamente los pasivos, los créditos que tiene el señor Moreno a nombre de Jaúl Lafuente de 5,25 millones y que parece no se van a convertir en capital. Eso entraremos a continuación ahora mismo. Haciendo resumen de esta primera parte, muy concreto y el mensaje muy claro. Necesito una causa de disolución. Para una causa de disolución necesito dar unas pérdidas. Para dar esas pérdidas necesito, porque la contabilidad no me da, supuestamente, alterar esas anotaciones contables, esa contabilidad, para, de ese modo, de esa manera, conseguir dar esas pérdidas que me sitúen en esa causa de disolución. Pérdidas que se aproximan a los 2 millones, 1.900.000 y pico euros. Bien, pues es el momento de decir que me han contado, como les decía, una anécdota, y el señor don Felipe Moreno tiene que tener en cuenta las circunstancias siguientes.
Puede que él no la haya conocido porque no estaba por estas lares, es una persona que está fuera de la región de Murcia, aunque diga que tiene mucha relación con ella, pero el Real Murcia ha atravesado situaciones muy complicadas y hubo un momento terriblemente complicado donde ustedes lo recordarán incluso mejor que yo porque ha sido objeto de publicación en muchos medios, en muchos sentidos, una campaña impresionante de solidaridad y una campaña, una reacción enorme de todos los murcianos y de no solo los murcianos, sino de gente incluso del extranjero. Más de 35.000 accionistas se adhirieron a esas ampliaciones que hubieron de capital para sostener, para mantener al Real Murcia sin necesidad de esa disolución, de esa liquidación. Y me comentaba esta persona muy cercana a la dirección en estos últimos años que hubo un caso que especialmente le llamó la atención, le tocó la fibra del corazón, cuando dice, nos llamó un señor de Pontedocinos, nos dijo que tenía 24.000 euros ahorrados y que esos 24.000 euros los ponía a disposición de Murcia para que Murcia se pudiera salvar. Y tengo que decir, lamentablemente, a ese señor de Pontedocinos y a otros tantos señores de tantos lugares, créanme, más de 35.000 accionistas de todo el mundo, que de llevarse a cabo los planes que tienen estos señores, todos sus derechos se verán reducidos a cero, casi con toda probabilidad, en las próximas fechas. Y digo en las próximas fechas, no antes o no después de 6 meses. Es decir, que para Navidad es posible que el regalo de Papá Noel o de Reyes sea que pierdan todo su capital. Como mínimo, serán los acreedores del Murcia los que pierdan de salir adelante este plan maquiavélico el 90% de sus créditos. Y yo creo que como accionista, como cuarto accionista de Real Murcia, tengo la obligación, no solo legal, sino moral, de denunciar esta situación, porque no es una situación real, no es una situación que sea derivada de las cuentas y estemos obligados a ello necesariamente porque la contabilidad dice eso, no. Ellos podrán decir también, no, es que las cuentas están verificadas por los auditores de la entidad. Perfecto. Pero eso no significa, ni da tampoco un marchamo de legalidad a todo lo que se haga. El señor Felipe Moreno tenía en sus manos la posibilidad cierta, fácil, inmediata y en su propia decisión, sin necesidad de tener que acudir a otras instancias o a otros lugares para poder sacar esa situación, simplemente, fíjense ustedes, con no haber contabilizado como lo han hecho, 3 supuestos contables, que les voy a decir de forma muy resumida, que ustedes ya conocerán. 1. En las cuentas actuales, en las cuentas formuladas de este ejercicio anterior, 2022-2023, existe un primer cambio en la consideración de la condonación que hizo el anterior presidente de Real Murcia, don Agustín Ramos, del crédito adquirido al señor Samper. Ustedes recordarán también que ese crédito ascendía a 2.157.215,88 euros exactamente, de los cuales en la Junta de Gobierno de 29 de noviembre de 2022 ya dijo, y quedó constancia de ello en el acta del señor don Agustín Ramos, que condonaba prácticamente la totalidad de ese crédito, a excepción de lo que realmente él tuvo que poner de su bolsillo, que fueron 137.500 euros. Es decir, hubo una condonación expresa de 2.019.715,88 euros. Una condonación expresa, formulada por el que era presidente del Real Murcia entonces, en junta, recogida en acta y recogida en la contabilidad. Sorpresivamente, esa condonación recogida adecuadamente en la contabilidad, en un primer informe de gestión que firma también el señor don Higinio Pérez Mateos, no sabemos por qué, porque ya hemos dicho que no le corresponde, pero parece ser que se lo encargado de hacerlo, en un primer informe de gestión, digo de agosto,
de este mismo año, de 18 de agosto, pues don Higinio dice que como se comunicó tarde dicha condonación al Consejo de Administración, estamos hablando de noviembre y estamos hablando que se contabilizó en diciembre, por tanto de tarde que yo sepa nada. Pero bueno, la primera excusa para no tener en cuenta esa donación fue que como se había comunicado tarde esa condonación, pues se dejaba esa rebaja del crédito para el ejercicio siguiente. Ojo que tiene su importancia. Es decir, mantengo el crédito en su totalidad porque me lo han comunicado tarde y ya lo contabilizaré en el ejercicio siguiente, ¿no?, la bajada de ese pasivo, de esa deuda. Pero claro, te mantiene un crédito de 2 millones que era ficticio porque ese crédito ya no existía como tal, estaba condonado por don Agustín Ramos. Claro, seguramente, no lo sé seguro, pero seguramente a instancias del auditor o de cualquier otro experto contable, yo tampoco lo soy, yo soy abogado, no contable, ni auditor, pero bueno, alguna información conozco y sé, a raíz de las críticas que pudieron surgir, don Higinio Pérez Mateos elaboró un segundo informe de gestión, de 8 de septiembre de 2023, que es el que se ha presentado junto con las cuentas anuales, y por tanto forma parte de la misma, porque aunque no es obligatorio ese informe de gestión, una vez que se presenta, forma parte de las cuentas anuales y por tanto es de la responsabilidad exclusiva del Consejo de Administración. Por tanto, seguimos sin saber por qué lo firma don Higinio. Decimos, en este segundo informe corregido del primero, esta condonación de la deuda ya no aparece como que se pospone para el ejercicio siguiente, lo cual era una aberración y una clara infracción del principio de devengo en contabilidad, es decir, que las anotaciones contables han de producirse cuando se hacen, cuando se llevan a cabo, no después, sino que ahora lo caracterizan a esta parte o a esta donación como un activo contingente. Ya sé que es un tema técnico y no me quiero entretener y no quiero entrar en muchos temas técnicos que nos pueden embarrar un poco el contenido de esta rueda de prensa, pero simplemente diré que para ser considerado activo contingente, bien, el activo contingente se refiere a esa calificación a algo que puede ser probable o no que se produzca, ¿vale? Entonces, en la contabilidad se dice, no, ahora es un activo contingente, ¿puede producirse o no? No, oiga, es que ya se ha producido. No es que se pueda producir o no, ya se ha producido. Y en todo caso no puede ser activo contingente, sino que sería pasivo contingente, porque el pasivo son las deudas que tiene la sociedad con terceros. No, no son activos, sería un pasivo contingente en todo caso. Pero no lo es porque no hay ninguna duda de que se haya producido. Estaba incluso registrado en la contabilidad y ahora no está. Y ahora no está. Es tan fácil esta situación que, fíjense ustedes el efecto que esto tiene. Si se hubiera aceptado por el Consejo de Administración actual esa condonación, tal y como estaba ya contabilizada, no tengan que haber hecho nada, tal y como ya estaba contabilizada, como esa minoración de la deuda del pasivo por esa cantidad, pues de pasar de unas pérdidas de 1.959.000 euros, que son las que figuran en el balance de las cuentas anuales, pues se pasaría a un saldo hasta positivo, lógicamente, ¿no? Si ha perdonado don Agustín Ramos 2.019.000 euros y se da una pérdida de 1.959.000, pues es evidente, una operación muy facilita, saldo positivo va a haber. Claro, el problema era que si se hubiera considerado esto, ya no había causa de disolución, ya no había pérdidas, no nos interesa, supuestamente. Y como no nos interesa, contabilizamos esa cantidad del modo que al parecer más les interesa o más tiene que ver con los intereses propios y exclusivos de estas personas que no con los intereses del Real Murcia, de sus accionistas y de sus acreedores. Y esto es importante tenerlo en cuenta, por lo que a continuación lo diré. Otro segundo apunte contable, solo diré tercer, muy rápido, es que no contabilizan como capital lo que House La Fuente
es decir, la empresa de don Felipe Moreno, ya ha aportado como consecuencia del acuerdo del punto tercero, que ustedes recordarán, de la Junta de 8 de marzo de 2022. En ese punto tercero se aprobó una línea de préstamos convertibles en acciones hasta 8 millones, conforme a la cual y de la forma que se aprobó, ya no era necesaria ninguna otra Junta General para convertir esos créditos en acciones. Simplemente con que el Consejo de Administración, en el que se delegaban las facultades de la Junta, porque es la única que puede aumentar o disminuir el capital, pero la Junta delega esas facultades en el Consejo de Administración y la Junta delegó esas facultades en el Consejo de Administración. Por tanto, es el propio Consejo de Administración el que podía en cualquier momento, una Junta, reunirse y decidir convertir esos préstamos que ya estaban aprobados en capital, directamente. Hasta 8 millones. 8 de marzo fue la Junta. El señor don Felipe Moreno, si mis cuentas no tienen algún error, que creo que no, o según lo que a mí me han trasladado, ha hecho una aportación aproximada de 5,25, es decir, 5.250.000 euros en ese periodo, no de capital, de préstamos convertibles en acciones, y así los ha dejado como préstamos convertibles en acciones en la contabilidad que se ha presentado. Y diremos, ¿y por qué deja como 5.250 millones de euros esos préstamos cuando los puede convertir a capital y en lugar de tener 2 millones y pico, que es igual un 37%, puede tener mucho más capital? Pues porque obviamente volvemos también, supuestamente, a la consideración de que si este segundo apunte contable se hubiera en cualquier momento aprobado por la exclusiva y única requisito de convocar un Consejo de Administración que está en su mano porque tiene la mayoría y aprobar la conversión de esos préstamos en capital, volveríamos a no estar en causa de disolución, señores. ¿Por qué? Porque de nuevo ese pasivo tan tremendo de Murcia se rebajaría en la cantidad de 5.250.000 euros. Si tenemos una pérdida de 1.950, pues 5 millones evidentemente es mucho más que eso y tendríamos unas cuentas mucho más positivas que eso. Y no lo han hecho así. Y ha de decirse, y ha de quedar muy claro ante el murcianismo en general, ante los accionistas en particular, que son los que tienen que votar mañana, y ante los acreedores, que son los que van a sufrir las consecuencias en el caso de que ese balance se aprobara tal y como está, que esa conversión de acciones, de préstamos convertibles, en realidad no es tal, porque la Junta de 8 de marzo ya aprobó esa conversión en capital, luego es ya capital, y solo depende, para que sea completamente legal y formal, el simple hecho de reunir el Consejo de Administración y decir lo convierto. ¿Qué le impide al señor Moreno convocar su Consejo de Administración, que lo puede hacer en 5 minutos, cualquier día, de los que han transcurrido desde la finalización del ejercicio o desde antes del ejercicio, desde el 8 de marzo, cualquier día, y haber dicho, convierto en capital, no sé, la cantidad necesaria, aunque solo sea para equilibrar el balance? Y no lo ha hecho. Por tanto, es de su exclusiva responsabilidad si él ahora dice, es que estamos en causa de disolución, pues tendrá que explicar por qué no ha hecho esa conversión, que estaba en su mano, sin necesidad de ningún otro requisito, de ninguna otra autorización de nadie más. Estaba en su mano, porque la Junta ya aprobó que eso era capital. Por tanto, es capital. Lo único que falta es la firma de ese acuerdo. Creo que es fácil de entender este segundo punto. No lo ha hecho porque, pues, volvemos al interés presunto de que conviene dejar ese pasivo ahí, por lo que ahora también le diré, no solo porque exista causa de disolución, sino, como veremos ahora, porque ese pasivo de Jaus La Fuente será el que se utilice para hacer el aumento de capital de esa operación al correr. Y ahora se lo explico. Un tercer apunte contable, y esto voy a ir muy rápido. Y ya terminamos con esto, en relación con la contabilidad, el contexto de los números, pero hay que explicarlo porque deben entenderlo claramente.
El Consejo de Administración, al formular las cuentas anuales, también ha hecho una depreciación del activo, es decir, ha bajado el valor del activo, del inmovilizado, por importe de 900.000 euros, en relación con el valor de cesión del uso del estadio y usos accesorios, entre los que se encuentra el contrato de naming, porque de estar fijado el año anterior, ya saben ustedes que ese valor va en función de los años de concesión, que fueron 50 los que se otorgaron inicialmente al Real Murcia. El año anterior estaba contabilizado en 6.763.000 euros con 47, y sin embargo en este ejercicio, insospechadamente, se ha rebajado ese valor en 900.000 euros. Es como si ustedes en una caja saben que tienen 6.763.000 y de pronto usted dice, pues ya no hay 6.763.000, hay 900.000 euros menos. Eso se podría hacer, obviamente, si hubiera un informe pericial, ¿no?, un informe técnico que acreditara efectivamente esa merma, esa pérdida de valor real del activo. Estamos hablando del activo, del uso, de cesión del inmueble y de otros usos accesorios como el dinero. Bueno, pues si hay un informe contable, un informe pericial técnico de tasación en el que dice que efectivamente ese activo se ha minorado o se ha depreciado en ese valor, pues hágase. Pero da la casualidad que es que en estas cuentas anuales no se contiene, no se ha realizado esa minoración del valor de ese activo mediante ningún informe pericial. Que a mí no me consta ningún informe pericial que acredite la rebaja de ese valor del activo de 900.000 euros. Bien, vamos ya a la conclusión. ¿Qué hubiera pasado de haberse podido realizar la contabilidad de acuerdo solamente con esos tres, con esos tres apuntes contables? Solamente con esos tres apuntes contables, ya hemos dicho. Los 5.250.000 que dependían exclusivamente de la voluntad del señor don Felipe Moreno a convocar su consejo, es decir, convierto, porque ya están aprobados como capital en junta, el hecho de los 900.000 euros, de la rebaja del valor del activo, y la condonación de don Agustín Ramos, que ya estaba contabilizada como una condonación de 2 millones de euros. Cualquiera de esos tres, bueno, el de 900.000 no llegaba, pero sumado a cualquiera de los otros dos, hubiera servido para que en Murcia no se encontrara en causa de disolución. Claro, ¿y qué ha pasado? Pues ahora estos señores, todos alarmados, presentan un informe de gestión y unas cuentas verificadas por un auditor, Grant Thornton, en el que se dice, no, en Murcia está en causa de disolución, tiene esta pérdida de 1.900.000 euros, próximo a 2 millones, el patrimonio neto ha bajado por la mitad del capital social y por tanto está en causa de disolución. Eso se dice así y los accionistas, bueno, pues pueden entender que, bueno, pues es una situación normal porque Murcia siempre ha estado, como siempre ha estado en el lío, siempre ha estado metido ahí, pero bueno, ya saldrá. Si está el Barcelona peor todavía, ¿no? Supuestamente, y que me perdone el Barcelona, por favor, que no tengo nada en contra, pues por supuesto, de dicha entidad tan enorme y tan respetada. Pero hay otros clubes que tienen deuda, que tienen etcétera, y sin embargo, ninguno de ellos, alguien puede pensar en el Atlético de Madrid, por ejemplo, también respeto muchísimo, o en el Betis, por ejemplo, o en el Cádiz, que le diga a sus accionistas, no, es que con la deuda que tenemos eliminamos a todos los accionistas. ¿Qué pasaría en Madrid o en Sevilla o en Cádiz, ¿no? o en cualquier lugar de España? Aquí en Murcia, no sé, o son muy condescendientes, o nos da todo un poco igual, no sé, pero la verdad es que la reacción, desde que se presentaron y formularon las cuentas, ha sido mínima. Yo les puedo asegurar que he dejado gran parte de las cosas que tenía que hacer para ponerme en esto, porque creo que es de justicia para los más de 35.000 accionistas y los muchísimos acreedores que son empresas murcianas, la mayoría de ellos pequeñas y medianas, que ya han sufrido muchísimo y que necesitan de ese dinero de Murcia, que ya han rebajado muchísimo sus créditos y que ahora se les va a exigir de nuevo, no a pedir, se les va a exigir de nuevo
porque también hay otra particularidad, que es un poco técnica, pero resulta que con solo los créditos de jaula fuente, por hacerlo muy sencillo, al ser un crédito subordinado de esa clase, puede arrastrar al resto de clases de créditos. Ojo con eso, no se va a necesitar más conformidad de otros acreedores, más que los propios de jaula fuente. Y jaula fuente pertenece a don Felipe Moreno. Y solamente esos créditos subordinados de don Felipe Moreno, que se calificarán así, pueden arrastrar esa clase de créditos a todos los demás. Por tanto, el resto de acreedores nada podrá decir. Y es verdad que está previsto así en la ley. Pero está previsto en la ley cuando se cumplen los requisitos y las condiciones previas que justamente autoricen o permitan llegar a esa conclusión. Cosa que no ocurre en este caso. Bueno, pues, como les decía, me he visto obligado, como accionista del Real Murcia, a intentar defender la entidad, por supuesto también a intentar defender mis intereses y derechos legítimos, y con ellos también todos los derechos e intereses legítimos de los más de 35.000 accionistas, de los que yo no me rogo ninguna representatividad. Yo soy un accionista más, ya he dicho antes que actuaba exclusivamente en mi propio nombre y derecho, sin representar a nadie más, por supuesto, pero es verdad que al mismo tiempo estoy alzando la voz un poco en beneficio de esos accionistas que pueden ver reducidos a cero su capital, y también de los acreedores de Real Murcia, sin que tengan ningún interés en ello. Simplemente estoy actuando como murcianista, como creo que más de uno debería haber actuado y sin embargo no ha actuado de momento. Bien, pues le comunico entonces que como conclusión y como resultado de esa situación y de las cuentas anuales formuladas por el Consejo presidido por Felipe Moreno, me he visto en la obligación, dado lo explicado hasta ahora, todo ello presuntamente, de interponer una querella que mucha gente llama criminal, pero eso es una redundancia, toda querella es siempre criminal, pero parece que suena como más redundante, ¿no? Es una querella dirigida inicialmente contra don Felipe Moreno y contra House La Fuente, Sociedad Limitada, por la posible comisión de hechos presuntamente delictivos que están previstos y penados en los siguientes tipos y preceptos penales, que les digo a continuación de forma muy breve. Ese es el justificante de interposición de la querella. Ahora tenemos el documento, si quieren lo pasamos para que vean fotos, etcétera, o ya después les enviamos a sus correspondientes. Lo tienen aquí, después lo podrán fotografiar si quieren. Les he traído solo la primera hoja, porque, claro, también es una querella importante en cuanto al volumen y su contenido. Está presentada el 5 de octubre. No he querido hacerla pública antes para no perjudicar la situación grave en lo deportivo que existía con el Murcia y por tanto el partido importantísimo que existía contra el Atlético Baleares este fin de semana. Quería dejar pasar ese partido, pero tampoco la podía dejar esta rueda de prensa para después de la Junta porque no tendría sentido, ¿vale? Entonces les anuncio, y es motivo de esta rueda de prensa, aparte de la explicación anterior, que me he visto en la obligación de interponer esta querella para buscar la tutela judicial efectiva de los órganos y tribunales españoles y en defensa del interés de la entidad, en primer lugar, del patrimonio de la entidad, así como de sus accionistas y acreedores. Bien, pues me he querellado contra estas dos personas, además de forma inicial, pero ojo porque puede estar abierta y por supuesto se puede ampliar a otras personas que en virtud de la investigación judicial que se produzca, de las diligencias que se aprueben por su señoría, pueda derivarse o ampliarse la responsabilidad a otras personas, físicas o jurídicas. Veremos. En primer lugar, le acuso de un delito de administración desleal, el 252 del Código Penal, previsto penado en dichos artículos, que puede llevar aparejada incluso hasta una pena de prisión de 1 a 6 años. Este delito, decirlo de forma solo resumidísima,
se refiere o atiende a los hechos típicos que tienen que ver con las personas, administradores, que se exceden en sus facultades de administración al realizar esa administración de un patrimonio ajeno, ¿vale? Causando un perjuicio al patrimonio de su administrador. ¿Por qué? Porque en el derecho español se exige al administrador siempre la diligencia de un ordenado empresario. Estas expresiones me encantan porque tienen una importancia y un peso tremendo. Se exige a cualquier administrador la diligencia de un ordenado empresario y la lealtad de un fiel representante en beneficio de su administrador. Diligencia y lealtad. Comportamientos que, de momento, y salvo que las diligencias de investigación digo otra cosa, por supuesto que no aprecio presuntamente en el comportamiento de don Felipe Moreno y en el beneficio obtenido por Jaúl Lafuente. Jaúl Lafuente la he traído como querellada por el hecho de que resulta beneficiaria directa del comportamiento de su administrador, que también es don Felipe Moreno. Se precisa, para que se admita este delito, pues la existencia de un dolo genérico, que llamamos nosotros, simplemente es que exista conocimiento y consentimiento del perjuicio que se puede causar a la entidad, de esa despatrimonialización. Y ya he explicado antes que es evidente que de ser aprobada los balances tal y como están, va a existir una despatrimonialización evidente en relación con esta situación. Pero bueno, todo esto estará ya para ser discutido, obviamente, en manos de la autoridad judicial y, por tanto, nada más que decir en relación con eso, más que la interposición de la querella por un posible delito de administración desleal, del 252 del Código Penal. También por un posible delito societario de falsedad en documento contable, del 290 del Código Penal, que se refiere al hecho típico de que un administrador de hecho o de derecho falsee las cuentas anuales o bien otros documentos para causar un perjuicio económico a la sociedad, a algunos de sus socios o a algún tercero, en este caso a acreedores. En este caso puede ser castigado con pena que incluso puede ir de 1 hasta 3 años y multa. Creemos que se cumple el tipo por cuanto es evidente, por lo que les he explicado con antelación, en esos 3 supuestos contables solamente, que se ha podido producir un falseamiento de esas cuentas anuales y de esos documentos que acompañan a las cuentas, como el informe de gestión o el plan de viabilidad, en perjuicio de los socios y accionistas y en perjuicio de los acreedores del Murcia y en el único y exclusivo beneficio, presuntamente, de don Felipe Moreno y de Jaúl Lafuente. También creo que los hechos acaecidos pueden ser constitutivos de un delito societario de imposición de acuerdos abusivos del 291 del Código Penal, ya que se ha podido realizar esta conducta o estas posibles conductas prevaliéndose, dice el Código Penal, de su situación mayoritaria, imponiendo acuerdos al Consejo de Administración, presuntamente, para poder llevar a efecto la formulación de las cuentas anuales tal y como se han desarrollado y se han presentado ante la Junta General. Y por último, y sin que sea un numerus clausus o un número cerrado, porque, como sabrán ustedes, tanto la calificación de los hechos en determinados tipos delictivos como la participación o la responsabilidad de las personas en los mismos es algo que deviene futuro una vez se produzca la necesaria investigación judicial, por supuesto. Por tanto, no es ningún número clausus, puede ser después incluso por otro delito, por uno o por varios, etc. Por último, un posible delito de alzamiento de bienes del 257 del Código Penal. Y dirán ustedes, ¿cómo alzamiento de bienes ha podido existir aquí? Sí, porque se produce este tipo cuando el administrador se alza los bienes de la entidad en perjuicio de sus acreedores o de sus socios
o bien impiden el ejercicio posible, si no actual, inmediato, de una posible acción de los acreedores que pudieran interponer contra el Murcia, pues en el sentido de sus derechos, ¿no?, para cobrar sus créditos. Si el administrador alza de algún modo esos bienes que tiene en cuanto al capital y en cuanto a los propios créditos de los acreedores, podría estar incurriendo en este delito de alzamiento de bienes. Por tanto, señores murcianistas, accionistas, acreedores de Real Murcia, les comunico que se ha interpuesto, ya ha quedado indicado y ya está ante los tribunales formulada esa querella, inicialmente dirigida contra don Felipe Moreno Romero y contra House La Fuente SL, sin perjuicio que después se pueda ampliar a otras personas que se demuestre han tenido responsabilidad o participación en estos hechos, por los delitos que le acabo de decir o por otros que se puedan derivar de la investigación que se produzca. Y también quería decirles y añadir que no solamente he interpuesto esta querella, sino que también el día 28 de agosto, ahí tienen también expuesto y también se le entregará copia, interpuse una solicitud, una demanda, que ahora se llama solicitud, de jurisdicción voluntaria ante el juzgado de lo mercantil, para que sea el juzgado de lo mercantil quien convoque una junta extraordinaria que este humilde accionista se atrevió a pedir al Consejo de Administración en junio de este mismo año, de 2023, cumpliendo todos los requisitos legales, porque resulta que tengo más del 5% del capital social de la entidad, porque resulta que se le efectuó un requerimiento notarial que se cumplimentó al Consejo de Administración y porque resulta que la ley dispone que cuando se cumplen estos requisitos y además se acompaña en el orden del día que tiene que reflejarse en el mismo, que tiene que ser el contenido de esa Junta General Extraordinaria, los administradores tienen que convocar esa Junta General Extraordinaria. Sin embargo, hasta la fecha, ustedes saben que en absoluto han convocado esa Junta General Extraordinaria. Y en esa Junta General Extraordinaria se iban a discutir temas tan importantes como todo lo relacionado con el Cartagena, etcétera, que ya he pasado un poco de soslayo porque en esta rueda de prensa me quería centrar justamente en todos los temas contables, pero que están ahí, siguen estando ahí esos temas y algún día saldrán. Y resulta que al no convocar el Consejo de Administración esa Junta General Extraordinaria a la que este accionista tenía derecho, pues la ley prevé que se pueda solicitar esa convocatoria de Junta Extraordinaria cuando el órgano de administración desiste de hacerlo, y además de manera obstinada, dentro de los 2 meses siguientes a la solicitud de la convocatoria, pues la ley permite que se pueda solicitar o ante el registrado mercantil o ante el juzgado de lo mercantil. Yo he elegido el juzgado de lo mercantil y así se hizo el día 28 de agosto. Ojo, que fue con carácter previo incluso a la convocatoria por don Felipe Moreno, por el Consejo de Administración, de la nueva Junta General que se va a celebrar mañana. La convocatoria de don Felipe Moreno de su Consejo de Administración se realizó el día 9 de septiembre y este accionista interpuso esta demanda ante el juzgado y también es importante, se incoó, porque hay un segundo papel, un segundo documento que se va a acompañar a ustedes, se incoó el 6 de septiembre el procedimiento. Es decir, el accionista que está ante ustedes solicita del juzgado que sea el juzgado, ya que no lo hace el Consejo de Administración, el que convoque Junta General Extraordinaria de Accionistas para debatir todos esos temas que pueden llegar incluso al cese o inhabilitación de don Felipe Moreno. Parece ser que no le gusta el tema, no lo convoca y, por tanto, me he visto obligado a solicitarlo al juzgado de lo mercantil y el juzgado de lo mercantil ha incoado ya el procedimiento, por tanto, ya está en marcha desde el día 6 de junio. Perdón, 6 de septiembre. 6 de septiembre. Todo ello con carácter previo a que don Felipe Moreno, su Consejo de Administración, convocara Junta General Extraordinaria y Ordinaria para el día de mañana,
que lo hizo el día 9 de septiembre, por tanto con posterioridad a la incoación de este procedimiento. Simplemente le quiero dejar citado este otro procedimiento mercantil para que sepan que no solo es la querella, sino que también hay una solicitud judicial de Junta General Extraordinaria que el Consejo de Investigación, por supuestísimo, ha hecho caso omiso. Por último, solo quería decirles, a modo de conclusión y de resumen de todo el contenido de lo que ha sido esta rueda de prensa, que quiero mandar, no obstante lo dicho, y a pesar de lo que les digan mañana en la Junta, a todo el murcianismo, a todos los medios, a toda la región, a todos los accionistas y a todos los acreedores, a pesar de lo que les diga mañana en la Junta, de que las cuentas no lo soportan más, de que el pasivo no lo soporta más, de que el patrimonio neto se ha reducido de tal manera que está por debajo del capital social, de la mitad del capital social, e indudablemente, obligatoriamente hay que ir a la causa de solución. Señores, eso no es cierto por las razones que antes les he dicho. No se dejen llevar por el desasosiego, por la inquietud de lo que mañana los administradores puedan comentarles. El Real Murcia es una entidad de las pioneras, de las más importantes en España, con una solvencia moral y de su afición inigualable, y que no venga nadie de fuera, ni de dentro tampoco, a decir que el Real Murcia está en causa de disolución, incluso de liquidación, y que debe desaparecer. Y que para evitar desaparecer resulta que tenemos que cargarnos, eliminar a todos los accionistas de Murcia para quedarme yo solo, Jaus Lafuente, entiéndanme, como accionista única de Murcia, una vez que en la apuración o acordeón me permite en la reducción del capital bajarlo a cero, elimino a todos los accionistas, y en la ampliación de capital simultánea que se produce, coger los créditos, que todavía los mantengo como créditos del señor Jaus Lafuente, y esos créditos convertirlos ahora sí en capital, porque me interesa, y ese será el nuevo capital del Real Murcia, salvo que don Felipe Moreno haya podido supuestamente también pactar o negociar con algún otro accionista que le pueda resultar interesante para cuadrar su mayoría necesaria para aprobar en la Junta. Pero le digo a todos el resto de los casi 35.000 accionistas que no pierdan la fe, no caigan en la desesperanza, que entiendo que las acciones interpuestas van a tener su recorrido judicial y el señor Moreno tendrá que dar sus explicaciones. Yo lo digo con todos los respetos y he dicho desde el principio que, por supuesto, y como abogado, el principio básico es el respeto a la presunción de inocencia, y por supuestísimo que la tengo, y la he esbozado y la he definido desde el principio. Pero también les digo, en segundo lugar, a los accionistas de Murcia, que ellos tienen mañana en su mano, lo tienen en su mano. Don Felipe Moreno, a través de Jaus Lafuente, solo tiene el 37% del capital social. Por tanto, hay una mayoría. Claro, el problema es que tendrían que venir casi todos, y eso va a ser muy difícil. Por eso el señor Moreno casi tiene garantizado el sacar adelante esas cuentas, y más si pacta con algún otro accionista más o menos mayoritario. En fin, allá ellos con sus pactos y la moralidad de los mismos, ¿no? Con objeto de quedarnos 2 o 3 y eliminar al resto de las 35.000. Ojo con eso, que la sociedad murciana lo tiene que permitir y lo tiene que tolerar. Y les pido a estos accionistas que no lo hagan, que no aprueben mañana las cuentas por las razones que antes he expuesto, que dejen que actúe la justicia y que la justicia determine en su caso si hay o no violación de esas normas penales, de esos preceptos penales, y si la conducta de Jaus Lafuente a través de don Felipe Moreno y del propio don Felipe Moreno y de otros que pudieran resultar de la investigación constituye un ilícito o no, o varios ilícitos o no. Y por último les diría a todos los accionistas y a todos los murcianistas y a todo el que me quiera oír que quiero transmitirle un mensaje positivo de que hay personas en Murcia, hay empresarios en Murcia, hay una alternativa a don Felipe Moreno que
basta con que se produzca el cese de esta persona, que desde mi punto de vista no ha cumplido, como dije desde el principio, ni con su palabra ni con sus compromisos, sino que ha hecho todo lo necesario para intentar supuestamente obtener de Murcia un lucro injusto, un lucro excedido, más que lo definió el propio don Higinio en la Junta del 29 de noviembre. Dijo que el señor don Felipe Moreno era un inversor deportivo, además lo calificó. Es un inversor deportivo, no es un murcianista de pro que mire por la entidad en todos sus sentidos, es un inversor. Y si tiene que hacer lo que tenga que hacer para obtener el máximo beneficio, entiendo, no dudará en hacerlo como tal inversor, según la propia definición del propio don Higinio. Hay alternativa a don Felipe Moreno. Los accionistas no tienen que pensar, es que si no está don Felipe, ¿qué va a ser del Murcia? No crean. El Murcia ha subsistido muchos años con muchos problemas y más graves que lo que tiene ahora mismo, y no ha estado nunca don Felipe Moreno en esta entidad. El Murcia subsistirá después de don Felipe Moreno, les doy mi completa seguridad, y si votan mañana que no a las cuentas representadas y podemos obtener la mayoría frente a ese accionista mayoritario y minoritario que es Raúl Lafuente, se evitará que el capital social desaparezca, se evitará el perjuicio imposible de reparar para tantos miles de accionistas como el de señor de Puente Vecino que les anunciaba, y también para cientos de acreedores que están esperando que para Murcia les pague para sanear sus propias cuentas y su propia familia. ¿De acuerdo? Así que muchas gracias por su atención, espero haberles servido de información al respecto, y ahora abrimos un turno de preguntas y estoy dispuesto a contestar a sus demandas. Señor Luna, bueno, ¿quién es esa persona que estaría dispuesta a, si no es Felipe? No creo que sea, señor Cervantes, ahora mismo, de verdad os digo con toda tranquilidad, lo más importante. Lo más importante son los hechos que son objeto de denuncia, pero sí le puedo asegurar que hay empresarios, en plural, murcianos, en plural, que podrían dar un paso adelante para hacer frente a la situación de esta reanudación. Pero que ya están conformados, ya saben quiénes son. No vamos a empezar otra vez con el tema dichoso de las personas o no personas. Yo le digo que hay una alternativa cierta a don Felipe Moreno, y que esa alternativa puede ser, que ese no es el problema, que la gente no puede pensar solo, es que tengo que votar a don Felipe Moreno aunque me esté suicidando, porque si no, ¿qué va a pasar por el Murcia? No, oiga, si usted vota las cuentas de don Felipe Moreno, tiene que saber que se está suicidando económicamente porque va a perder todo su dinero. Yo lo que le digo es que, según contactos que yo he tenido, no estoy hablando de cosas, esos son contactos, hay personas, empresarios murcianos, en plural, que estarían dispuestos a dar un paso adelante. Llegado el momento. ¿No sería Antonio Perea? Por supuesto. Buenas tardes. Creo que es importante saber, si decimos que hay una alternativa a Felipe Moreno, quién es esa alternativa, más allá del procedimiento judicial, que yo creo que ha quedado bastante bien explicado, porque el murcianismo tiene que saber si realmente hay una alternativa, por qué no da un paso al frente y dice yo soy alternativa a quien está. Bueno, yo estoy aquí para denunciar unos hechos, para comunicar, para informar a toda la gente, a todas las personas de Murcia, para mí la gravedad de los hechos como abogado, la gravedad de los hechos que se están produciendo, y ese es mi papel y ese es mi cometido en el día de hoy. Lo que sí quiero dejarle la esperanza a los accionistas es de que pueda haber una alternativa si se produce un cambio en el acuerdo que se ha presentado para que se vote por la Junta. ¿Es una alternativa conocida por el murcianismo? Sí. Son empresarios muy próximos a Murcia y muy conocidos y de mucha solvencia.
Es que, ¿sabes qué pasa? No es una crítica a esta sociedad murciana, de la que yo formo parte, y me considero tan murciano como el que más, pero en esta sociedad murciana es verdad que es difícil encontrar gente que quiera dar pasos adelante, ¿no? O que quiera sacar la cabeza un poco para protestar, porque normalmente se le suele cortar la cabeza al que suele dar un paso, y hay gente pues que ciertamente puedes estar esperando a que se produzcan otras situaciones por otros lados para después poder acometer. Yo no quiero decir nombres ni nada de eso porque no es el momento, ¿verdad? No es el momento. Después puede ser 1 o 5 o 10, no lo sé, ¿sabes? Pero no me insista en ese tema porque ese tema es absolutamente subsidiario, ¿no?, del anterior. Yo lo que quiero mandar el mensaje al murcianismo en general es que no se limiten, porque recuerdo la otra junta en la que asistí, que me decían los socios, algunos de los socios después: señor Luna, usted creo que tiene razón lo que está diciendo, porque lo está diciendo con convicción y cree en lo que está diciendo, pero no tenemos alternativa, solo está el señor Moreno, el que pone el dinero, y parece que eso le da patente de coso para hacer todo lo que él quiera, y no, estamos en un Estado de Derecho. El Estado de Derecho se rige por la ley, no por el capricho de un señor o de unos señores. Es importante que el murciano, el accionista, sepa que puede haber una alternativa. También tiene que entender que la alternativa que hubo el año pasado con la suscripción de los 10 millones de euros, que no acabó llegando, pueda poner en duda su palabra de que hay una alternativa si no dice cuál es esa alternativa. Bueno, pues a lo mejor se entera mañana en la Junta, no lo sé, no lo sé, ¿vale? Es posible, pero no corresponde. En esta rueda de prensa lo que vengo es a denunciar los hechos, a denunciar lo que ocurre y a decir que ha pasado esto y está sucediendo hoy esto y que mañana hay una Junta General importantísima en relación con eso, ¿vale? Y una pregunta sobre lo que sí que ha explicado hoy. Ha dicho que los 5.250.000 euros que ha puesto Felipe Moreno como deuda subordinada del Real Murcia, en el caso en el que se realice ese plan de reestructuración, arrastraría al resto de acreedores. Entiendo que para hacer una quita del 90%, del 80% o de la cantidad que se decida sobre el resto de acreedores también tendría que suceder sobre esos 5.250.000 euros que ha puesto Felipe Moreno, ¿sí o no? ¿Podría explicarlo? No tiene que ver. O sea, ¿podría arrastrar a que el resto hiciera un 90%, pero él mantener los 5 millones de deuda? No, podría hacer con sus créditos. Tengan en cuenta que sus créditos ya están convertidos en capital. Entonces, él podría arrastrar con su consideración de créditos subordinados al resto en la opción que se produzca o que se decida finalmente. Tenemos en cuenta que son cosas que están por suceder en los tribunales y que no podemos saber. Pero que usted ha dicho que podría arrastrar al resto y hacer una quita de lo que se decida hacer, sí, y luego convertir esos créditos en la ampliación de capital, en reparación acordeón. Sí. Pero claro, si tú reduces los 5 millones un 90%, no tiene 5 millones, tiene lo que corresponde. Bueno, depende los créditos que se reduzcan y depende a quién arrastre. Y también depende quién acometa después esa ampliación de capital, que puede acometerla él a través de los otros 5 millones que pueda aportar o que se comprometió a aportar a partir de junio, o a través de otros créditos, o en función de lo que se decida en ese supuesto. Sí, yo lo que pasa es que sé que no quieres insistir en el tema, pero esa gente que estaría detrás podría tener relación con el señor Ramos, el señor Roca. Perdona, Juan. Yo no he dicho que haya gente detrás de mí. O sea, yo he comparecido aquí en mi propio nombre y derecho, lo he dicho muchas veces. Yo he dicho que puede existir un grupo de personas, de empresarios murcianos, de reconocidos, que puede existir, ¿vale?, que pudieran dar un paso adelante si se produce una situación. Yo no he dicho que esté detrás de nadie. Sí. Detrás de mí no hay nadie. Estoy yo. Pero como ven, está mi hijo y yo. No hay nadie más. ¿Ese grupo podría ser formado ya por Roca? Yo no lo puedo decir. Eso es una cosa que tendrían que concretar lo que le corresponde en su momento. Porque ni se sabe cuánto, ni dónde, ni por qué. Pero sí le puedo decir que hay gente que puede estar interesada. Pero no puedo decir ni quiénes son ni quiénes no son, porque evidentemente no me corresponde a mí entrar en esa dinámica. Lo que sí le puedo decir es que detrás de mí no hay nadie. Es decir, que actúo por libre,
no estoy representando a nadie, por supuestísimo, y por si alguien lo piensa, no soy el abogado de don Agustín Ramos, por supuestísimo, o sea, ni de Enrique Roca ni nada de eso, ¿vale? O sea, que tengan en eso confianza, o sea, no es esa la situación. Bueno, eso digo por los nombres que usted ha citado, simplemente. Yo digo que, hombre, tengo conocimiento de cosas, porque evidentemente estamos en este mundo, igual que ustedes tienen conocimiento de cosas, yo también tengo conocimiento de cosas, y me llegan cosas y comunicaciones y conversaciones, y yo sé que existe esa posibilidad, pero tampoco tengo que ver en esa posibilidad. Es decir, sé que existe, pero no tengo que ver en esa posibilidad. No es eso. No tiene nada que ver ni siquiera con la primera famosa parte que usted me ha recordado, porque en ese caso sí era yo el representante legal de una persona, entonces sí que actuaba en nombre de esa persona. No, yo, una persona que, por cierto, concluyó su contrato conmigo el día 30 de enero, y así lo expuse en una declaración. Todavía la gente se acuerda, ya sé que me lo recordarán por mucho tiempo, espero que con el tiempo también me recuerden en otros momentos distintos, porque yo lo único que hice fue mi trabajo de letrado, de representar a una persona, y después si hay éxito o no éxito, pues yo creo personalmente que tuve bastante éxito, porque tuvimos la posibilidad, o mi cliente tuvo la oportunidad de poder entrar a Murcia con una cantidad aceptable. No fue así. Bueno, nosotros somos abogados, no somos los que ponemos el dinero. Si el cliente al final dice que no, no sé qué. Vale. ¿Alguno más? Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia. De verdad, es un placer, y espero que nos veamos pronto de nuevo. Gracias.